Creo yo que se han protagonizado prolongados e inconclusos debates, larga fila de adjetivos sobre el federalismo que México necesita. La propuesta del presidente Felipe Calderón es eminentemente federalista. Sustenta sobre dos pilares la serie de propuestas que ha presentado. Por un lado, el de la soberanía popular, devolver al ciudadano ese poder fundamental para actuar de manera más decisiva y contundente en las decisiones políticas del país. Por otro, la actualización y fortalecimiento de las instituciones, concediendo que uno de los caminos más importantes para lograr una reforma política con espíritu federalista es, sin duda, reconocer los derechos políticos del ciudadano, ampliar sus capacidades de influencia y el fortalecimiento de las instituciones. Creo que es momento de tomar decisiones, de pasar a esta etapa de la democracia participativa. Mi invitación respetuosa es a que las acometamos y las asumamos con determinación, a que no tengamos miedo a perder controles partidarios, porque los ciudadanos con capacidad y decisión son los mejores garantes del federalismo gobernable y democrático. Yo quiero recordar que en el espíritu de la propuesta del presidente Calderón no solamente plantea una reducción cuantitativa unilateral e incluso en ningún caso se ha sostenido que el propósito es desaparecer a los legisladores plurinominales, aunque hay muchas expresiones que a veces dominan el cuadrante pensando en que eso debe suceder. No, yo creo que es necesario. Primero diría yo que en una reforma de envergadura llama mucho la atención que no esté el tema del Distrito Federal. No creo que sea una visión sistémica, funcional, el hacer una reelección de diputados y de presidentes municipales, pero el resto no. Habría que conocer cuáles son las razones para que lo que es válido para uno no sea válido para otros, o cómo se espera que funcione en términos de los próximos años. El tema de reducir el número de integrantes del Congreso, especialmente la representación proporcional, a mí me parece un grave error. Grave error. ¿Por qué? Porque es una opción estratégica, o sea, no se pueden minimizar los argumentos. El mismo caso, aumentar el mínimo de votos para que un partido político conserve su registro, es limitar la representación para favorecer por esa vía, una vía imperativa, la formación de mayorías. Lo mismo podríamos decir de la segunda vuelta electoral, que por cierto, no es una iniciativa nueva. Bueno, hay otras cosas, por supuesto, muy rescatables y apoyables. Que haya candidaturas independientes, me parece muy sensato. Que se reconozcan las iniciativas ciudadanas, todo aquello que vaya en una dirección de democracia directa merece y es atendible y debe ser apoyado. Que hay que hacer una reforma integral, que hay que hacerla tan comprensiva que integre sentimientos y exposiciones que incluso en el texto constitucional de 17 están ya incluidos. La reflexión del jefe de gobierno nos hace pensar en que en la Constitución se prevé ya la Constitución del Estado de Anáhuac para completar el largo recorrido de los derechos políticos de la capital de todos los mexicanos, por ejemplo. Es ahora cuando desde el Pacto Federal y viviendo lo que el artículo 124 de la Constitución señala, podamos también los estados ejercer las facultades que no estén expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales y asumamos responsabilidades fiscales, pero también posibilidades y facultades para ordenar el gasto.
Creo que hay muchas cosas aquí muy valiosas, hay muchas coincidencias que yo celebro de la intervención de la gobernadora de Zacatecas, la previsión sobre estos instrumentos complementarios democráticos del plebiscito, referendo, iniciativa popular, que desde una de las primeras reformas se han venido impulsando y en las que ahora en la iniciativa del presidente se agregan las facultades del Poder Judicial de iniciativa de temas domésticos que muchos estados ya tenemos en práctica, y las funciones del Poder Legislativo, su función de representatividad, su función de debate de las agendas nacionales, su función legislativa y la función de control del poder público requieren de una especialización, pero ya se da. ¿Cuáles son los mecanismos que podrían hacer más productiva la relación en un gobierno dividido? Fue un asunto analizado por Carlos Elizondo Mayer Serra, ex embajador de México en la OCDE y profesor del CIDE. Ray Kennedy, director de la División de Naciones Unidas en el área electoral, y Soledad Loaiza, profesora e investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de... Si vemos la satisfacción con la democracia, México es el cuarto país más bajo. ¿Cuáles son los 4 puntos en la propuesta del presidente donde se atiende el tema de la colaboración entre los poderes? El primero es la reelección. A mi juicio, la reelección es el cambio más controversial. Si se mueve en el sentido correcto, si se acompaña con otras reformas, para generar mayor rendición de cuentas, mayor relación entre ciudadano y poder, y en ese sentido puede ayudar a una mayor colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué? Para que la reelección funcione y funcione entonces todo lo demás que he dicho, se requería repensar el régimen de financiamiento, bajar los niveles de ingreso que tienen los partidos políticos y que tienen nuestros candidatos, controlar mucho mejor el recurso público y privado que le llega a los candidatos para hacerlo mucho más receptivos a los ciudadanos y menos a quienes tienen el dinero. Y además creo yo que la democracia debe de estar junto con la reelección, solo puede funcionar si le ponemos junto el tema de eliminar las restricciones a las campañas negativas. Segundo punto con el que estoy claramente en desacuerdo es el de la segunda vuelta. Puede funcionar en los términos de